Así es, yo estoy devastada, así que perdón si derrapo un poco en la nota, pero a mí este tema me atraviesa en lo personal Sí, muchísimo, me cuesta cargar con el dolor que me remueve y que porque es una herida que nunca termina de cicatrizar, que cada vez se vuelve a abrir. Estas prácticas, tipos de femicidio no son una novedad, ¿no? Son prácticas que se vienen estructurando y repitiendo cada vez más seguido. De hecho, estamos en un aniversario del Ni Una Menos, en conmoción, porque no solo nos falta Agostina, sino también Dulce, sí. en Misiones, de 17 años, y bueno, y el último caso, Noelia, de Temperley, esta chica que llama para decir que su novio la tenía secuestrada y la policía llega tarde. Sí, Son 3 femicidios en menos de 4 días y en las vísperas del Ni Una Menos. Casi, no casi, claramente como un mensaje que utiliza la crueldad como medio de comunicación, ¿no? Es una forma como y las quiero volver a mencionar a Lara, a Morena y a Brenda, que el año pasado en septiembre hubo un triple narcofemicidio sí, de estas 3 pibas, muy chiquitas ellas, en el marco de una escena de ajuste de cuentas, narco, sí. ¿no? Entonces me parece que ahí, bueno, en ese caso la forma, narco-machista y patriarcal estaba más explícita, en el sadismo, pero bueno, a mí me parece que en este caso, si escarbamos un poco, vamos a encontrar elementos muy, muy similares, ¿no? Sí. No solo los contextos de barrio popular, de una vida casi en un estado de sitio, de un sadismo solo comparable con la dictadura, y todo este entorno, ¿no?, de relaciones domésticas, familiares y sexoafectivas atravesadas por una enorme violencia naturalizada, donde el victimario se vuelve alguien de confianza. Sí, sí, y lo vamos viendo cada vez más en estas dinámicas en los barrios populares de, bueno, el avance narco, el avance de esa naturalización de dinámicas de vida y de sustento que tienen que ver con estas prácticas. Todavía en este caso no está, No, viste, la hipótesis narco no, puesta en la escena, pero bueno, me parece mm, que si tiene patas de perro, cola de perro, hocico de perro, viste, y mira, sí, tiene toda la pinta por la personalidad del femicida, integrante de Barras Bravas, integrante de formación de territorial política, y eso sí. también es un punto donde todas las organizaciones de la sociedad civil debieran empezar a revisar hacia adentro y hacer una purga, porque esto no tiene color político. No, El femicida se suele esconder en, en apariencias, en organizaciones o en espacios que destilan todo lo contrario muchas veces, sí. ¿no? Que pregonan todo lo contrario. Entonces no es que lo vas a encontrar solamente en manóferas libertarias, también lo puedes encontrar en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones de izquierda, en organizaciones feministas, porque justamente utilizan esas lógicas para encubrirse y no son tan fáciles de detectar, porque no se trata de parias. Veía ayer al ministro tratándolo de psicópata, Sí, de inhumano, de inadaptado. No, son los tipos más normales del mundo, de la puerta para afuera. eso, viste, me genera un rechazo fuerte. Si bien, bueno, claro, podemos ahora todos señalar al perpetuador, al femicida, ¿no? Como si hay un monstruo psicópata y demás. Decís, no, 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 no es una excepción, no es un monstruo que uno lo tenga aislado en un rincón de la vida, sino que está totalmente aceptado, normalizado y incluso empoderado dentro de esos circuitos de poder. Y en esto me parece que el resorte que salta dentro del poder político, judicial, policial, que está todo ahí como mezcolanzado, es, bueno, claro, ahora es fácil señalar y
intentar que se lleve toda la marca, sin hablar de lo sistémico del poder, porque bueno, además de las sospechas de que acá hay también, como hablábamos recién, hay un entramado de poder, de corrupción, de abusos, un poco más amplio que este personaje, pero me llama mucho la atención y me genera mucho rechazo cómo el ministro de Seguridad, el fiscal, bueno, los periodistas que se rasgan las vestiduras y demás, ¿no? Señalando como un monstruo, como si fuera tan fácil de identificar, sin el diario del lunes, ¿no? Es como, bueno, hasta hace 3 semanas era un tipo de lo más normal dentro de la sociedad que ellos mismos ostentan. Sí, dentro de la municipalidad, dentro de organizaciones de territorio peronistas, dentro de un club de fútbol, dentro de la hinchada de un club de fútbol, dentro de una familia heteronormal, aparentemente, en apariencias, dentro de todo un esquema que uno podría considerar parte de la norma, ¿no? Entonces me parece que ahí vos decís, y la psicopatía por dónde pasara, ¿no? Porque convengamos que para la psicopatía hay que tener algunos elementos sociopáticos, adversivos, que generan inseguridad frente a esa persona y la van aislando. En este caso yo creo que se está utilizando la psicopatología solamente a los fines de encubrir las complicidades, para que no se vaya más allá. Lo mismo que se hizo con Sabac Montiel, considerarlo un demente para claro, asegurarnos que es un lobo solitario, que no hubo cadena de instigaciones en su intento de femimagnicidio. Sí. Bueno, esto es lo mismo, se está utilizando, primero que no es el área de idoneidad del ministro. El ministro no es psicólogo ni psiquiatra, no es nadie para hablar en categorías de clínicas, y además todavía no hay una pericia confirmada como para salir a utilizar estas categorías. Pero por otro lado, claramente un discurso para no utilizar la palabra femicida, para dibujar al femicidio como carátula penal, que es lo que vienen haciendo también cuando mienten con las cifras, viste que salen a decir que los femicidios bajaron, y en realidad es porque caratulan muchos femicidios como homicidio para invisibilizar la figura de femicidio y sostener de que no existe, ¿viste? De que son homicidios, y ni hablar del planteo aberrante de decir que el femicidio intenta instalar que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, cuando estamos viendo que las vidas de estas pibas no valen absolutamente nada para la justicia, ni para el gobierno, ni para las organizaciones de seguridad, ¿no? Entonces, acá la psicopatología solamente viene a encubrir las complicidades, y las complicidades es el punto donde creo que como sociedad tenemos que empezar a trabajar. Rita Segato, que siempre hay que traerla a colación en estos casos porque lo ha investigado muy bien, nos habla muy bien de las corporaciones masculinas y de los rituales también de pertenencia a la masculinidad que los hombres van atravesando para reafirmarse identitariamente. Lo importante que es el grupo para diluir responsabilidades y para confirmar identidades, ¿no? Entonces me parece que ahí es importante entrarle, porque esto sucede sobre todo en los vínculos entre varones. Sí. Entre varones y las mujeres, y el cuerpo de las mujeres y el ensañamiento con el cuerpo de las mujeres son un efecto de eso. Sí, pensaba lo atravesado que está, como lo multicapas que es esto, ¿no? No hace mucho nos enteramos de estos sitios en internet en donde muchísimos varones circulan obteniendo datos o compartiendo videos o fotos de sus compañeras sedadas y violadas, ¿no? Y buscando datos de cómo hacerlo, cantidad de visitas, ese tipo de sitios y demás, ¿no? Como los discursos de desprecio, de odio, la falta de el retiro de las políticas públicas, las pocas por ahí que había, las insuficientes políticas públicas que había, pero algo había, bueno, la negación total, ¿no? Y cómo todo va impactando de forma directa. Pensaba también en el caso de Pablo Laurta, homicidio agravado por vínculo, alevosía y violencia de género y todo esto, y eran
los varones que se mostraban como hablando de otras masculinidades, despreciando la perspectiva de género, ¿no? Cómo todo está atravesado y que me parece que hay este caso en particular, tal vez, como los que movilizaron hace 11 años el Ni Una Menos, pensábamos también, ayer hablábamos del caso de María Soledad Morales y cómo esos puntos neurálgicos con el poder, cómo van movilizando algunas piezas en la sociedad. Bueno, me parece que esto está impulsando, ojalá, o a lo mejor es una expresión de deseo, ¿no? Ciertas reflexiones que necesitamos hacer en profundidad, porque nos están masacrando, y pareciera que con la impunidad de esto, bueno, ay, son loquitos, y venimos justamente destacando que no. Recordaba también, Marina, en alguna columna de hace ya un par de años, cuando vos destacabas el movimiento de mujeres y el encuentro de mujeres año a año, como ahí había una dinámica política viva de discusión, ¿no? Como algo potente y vivo y dinámico, en contrapartida con el sistema de representación política tradicional, que lo vemos también en decadencia, sincera. Y pensaba en esto, en cómo, bueno, esas conversaciones nos traen a Córdoba este año, esas conversaciones siguen movilizando puntos incómodos, pese a la negación que estamos viendo en este momento por parte del gobierno, ¿no? No sé qué te lleva a pensar eso en vísperas también del encuentro de mujeres aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, respecto al encuentro, me pone muy contenta que sea en Córdoba, porque quiere decir que voy a poder asistir. Me quedé con muchas ganas de ir al encuentro del año pasado, que fue en Jujuy. Sí. Vos sabés que me interpela mucho el norte argentino, no pude asistir, así que me parece buenísimo que esté en Córdoba, y ya estamos trabajando también para las consignas de ese encuentro, porque el encuentro es una punta de lanza para pedir lo que verdaderamente hace falta, que es una reforma profunda del estado de situación, ¿no? Eso es lo que venimos reclamando, una reforma y una transformación radical del Estado. Esa es nuestra urgencia. Ahora bien, respecto a cómo dar esta discusión, a mí y trayendo también el caso de las sumisiones químicas que ahora están saliendo a la luz, y en parte gracias a la lucha de Giselle Pelicot, y esta consigna que Giselle nos deja a las mujeres, que verdaderamente es muy potente, que es que la vergüenza cambie de bando. Me parece que esta versión, que esta afirmación de que cada 31 horas, no es que hay un femicidio, sino que cada 31 horas un hombre se convierte en femicida, es una forma de invertir la vergüenza y hacerla cambiar de bando, y que va por ahí, ¿no? Va por el señalamiento de está entre ustedes, señores. El femicida potencial está entre ustedes, entonces de esto se tienen que ocupar los varones, porque son ellos los primeros que en estas corporaciones masculinas van a empezar a encontrar los indicios. Sí. Y frente a los indicios, frente a, mira, no tendríamos el cuerpo de Agostina, aunque desmembrado, pero finalmente la encontraron y tenemos el cuerpo, si no hubiera habido un remisero, ¿no? Sí. Un remisero que se anima a hablar, que se anima a contar a dónde la llevó y con quién la dejó y quién pagó ese viaje. Y eso es toda la perspectiva de género que le estamos pidiendo a los varones. Que cuando algo huele mal, que cuando algo no cierra, actúen. Porque los primeros en poder detectar esos movimientos son ellos mismos. En todo lugar y a toda hora la formación de género lo único que pretendió instalar es que ninguna mujer, ninguna niña debe quedar sola frente a la violencia, ningún niño tampoco debe quedar solo frente a la violencia sexual,
y física y psicológica. Es todo, eso es todo lo que estamos pidiendo. Para todo, para eso es la ley Micaela, para eso es la ESI, para proteger de que nadie quede solo frente a esa violencia. Entonces, ¿cuál es la forma de intervenir? La forma del remisero. Esa es toda la perspectiva de género que hace falta. Que como ciudadano, cuando veas algo, cuando veas una cosa rara, tengas una sospecha, actúes. Sí. No mires para el costado. Si el remisero no hubiera hablado, no tenemos el cuerpo de Agostina. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, me parece muy importante, por un lado, eso, ¿no? Esta consigna de, cada 31 horas, un varón se convierte en femicida, que es distinto a decir cada 31 horas, que también es cierto, por supuesto, pero me parece como hay una víctima nueva, porque si no seguimos revictimizando a las muertas y seguimos anclando ahí que, por supuesto, hay que nombrarlas, hay que traerlas a la memoria, hay que luchar por ellas, pero ellos siguen quedando ocultos, ellos siguen quedando no señalados, de ellos se sigue sin hablar. Entonces, de alguna manera, poner el foco en que en realidad lo que está sucediendo en Argentina es que, y lo vuelvo a decir, cada 31, 35 horas, un varón se convierte en femicida. Sí, acá también, no sé si viste, bueno, la conferencia de prensa del ministro Quintero junto al fiscal Garzón, ¿no? Y ese cinismo destacado por Laura Vilches de pretender destacar la labor de los canes y bueno, nada, todos varones hablando sin ningún tipo de perspectiva de género, pero también en lo personal me retrotrae al caso que tenemos en nuestro pueblo todavía sin sus culpables y con un trajín dolorosísimo para la familia, el femicidio de Cecilia Basaldúa, en donde durante su búsqueda, porque la estuvimos buscando 20 días y después apareció el cuerpo también descartado en el basural. Y en esos momentos las conferencias de prensa las brindaban personajes como Diego Concha, que en ese momento estaba encargado de Defensa Civil, comisario Zárate, todos esos estaban encargados de la búsqueda de Cecilia Basaldúa. Hoy todos esos personajes están presos por otros casos de violencia de género, ¿no? Cosas gravísimas. Y pienso en eso, ¿no? Como en esas complicidades del poder, cómo se van tapando y además el cinismo y la sensación de que se sienten impunes ostentando ese tipo de poder, ninguneando el dolor de la familia, queriendo poner el foco sobre la víctima, ¿no? Y me parece que en este caso también lo corrieron rápido al concejal padrino político de Barrelier, como la sensación de que quieren cauterizar esto para no seguir quedando expuestos en prácticas de poder que son que vienen siendo históricas, por lo menos en nuestra provincia, supongo que en todo el territorio, pero vamos viendo esos comportamientos atados entre la policía, el encubrimiento con los fiscales, el poder político, y decís, bueno, hoy la familia de Cecilia Basaldúa sigue pidiendo justicia y todos esos que estaban encargados de la búsqueda y que tan cínicamente ostentaban ese poder, hoy están presos. Eso también me parece que es señal de algo. Che, acá esto está putrefacto desde la base. ¿Cómo hacemos frente a eso? Porque bueno, ahora quedó expuesto en esa... quedó un poco fuera de eje porque se sienten tan impunes que no tienen ningún problema en mostrarse así frente a, ¿no? Irritados y todo frente a los medios nacionales. Y no sé cómo viste vos ese despliegue, ¿no? ¿Cómo ves vos esa exposición? Mira, es de una insensibilidad tremenda, pero a la vez no es ninguna novedad. En septiembre, cuando sucede este triple narcofemicidio de Brenda, Morena y Lara, también lo primero que apareció fue la complicidad y la frialdad política. Sí. Cuando este tipo de delitos se minimizan, cuando no hay controles, cuando no hay política, cuando hay desidia organizada, ¿no?
y lo mismo sucede con otro tipo de delitos. En ese momento estábamos en el momento del blanqueo, me acuerdo, estaba viendo medidas de blanqueo económico y lo veíamos realmente como parte de lo mismo, ¿no? Sí. Los encubrimientos y los blanqueos económicos. Bueno, eso es la política fascista, que tiene como práctica una pedagogía de la crueldad, porque básicamente para lo que hacen esto es para desensibilizar a la sociedad, reducen los umbrales, viste, de empatía posible, para hacer, digamos, de alguna manera a la sociedad más tolerante y normalizar ese tipo de delitos, ¿no? O sea, en realidad es como si construyeran una personalidad psicopática adrede, ¿no? Sí. Y no solo el cinismo del fiscal Garzón, sino también las lágrimas de cocodrilo del ministro, que fue al Sí. otro día a llorar a lo del lagarto, lo cual era a mí me llama mucho la atención, eso es muy propio, perdón, lo voy a decir, de los fascistas y de la derecha cordobesa, ser Sí. llorona. ¿Viste? Yo quiero una taza que diga lágrimas de facho, porque verdaderamente ya hemos visto llorar a De Loredo, a Luis Juez, y Uf. lo último que faltaba era verlo llorar a Quinteros. Sí. O sea, en ese sentido, viste, decís, es el colmo de los colmos que el tipo, ¿me entendés?, se quiera poner en un lugar de víctima. Es el colmo de los colmos. Sí. El colmo de los colmos, ¿me entendés? El que frizó la alerta Sofía, el que estaba festejando el triunfo de Belgrano el sábado mientras la piba estaba desaparecida. Claramente eso es parte de una funcionalidad política que lo que intentan es desensibilizarnos como sociedad. Eso es por un lado, pero también volviendo a lo que es la corporación masculina, fíjate que claro que quedan los roles y cómo hay roles que siempre se repiten, ¿no? Así como tenés el cómplice, la complicidad política, ¿no? Que es esto que era en su caso Diego Concha y ahora es el fiscal Garzón, pero en definitiva es la misma, ¿no? Que esa personalidad psicopática que pone un discurso instrumental y que intenta enfriar, ¿no? O sea, desensibilizar y minimizar el delito, cosificar la vida de estas pibas, Sí. pero después está el femicidio, el criminal propiamente dicho, ¿no? Vos recién nombraste a la URTA con su militancia por los padres desvinculados y bueno, pienso en este otro tipo que también tenía como una vida supuestamente común, ¿no? Y en organizaciones de territorio territoriales políticas, y pienso en esta cuestión, ¿no? De que el ocultamiento o el infiltramiento en organizaciones, muchas veces organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, utilizadas como escudo protector para camuflarse. Sí. Porque finalmente lo que aparece acá, cuando vos me decís todos están presos, en el caso de Cecilia, es porque estaban todos camuflados, y lo que pasa ahí es que se cae el camuflaje, pero mientras tanto, mientras están camuflados, son impunes, tienen la imagen lavada y además acceden a mucha información estratégica porque están infiltrados en las agrupaciones, entonces van monitoreando lo que va pasando dentro de las organizaciones. Sí. Están cerca de las investigaciones, cerca de las denuncias que se hacen, cerca de los organismos que pueden actuar en su contra, y desde ahí también gestionan y aprovechan las estructuras para manejar financiamiento, para manejar prestigio, para manejar redes, para manejar el capital simbólico de esas organizaciones, ¿no? De esa manera es como van organizando el crimen dentro de las propias organizaciones civiles. Entonces me parece que es muy importante acá actuar y responder también en el marco de esas organizaciones civiles que también están siendo víctimas de infiltraciones, de extorsión y de violencia por parte de estas redes delictivas que se ubican como mojones dentro de las mismas. Sí, ojalá que eso, sí, ojalá que eso, que sea un punto de inflexión potente para porque me parece que ahí está el punto. Estos son diseños de entorno, ¿no? O sea, son actuaciones grupales. Los individuos estos están actuando como miembros de entidades. Entonces, esta guerra también es entre categorías
entre etiquetas, entre formas de grupalidad, donde se diluye la responsabilidad, donde se encubre, y por eso también es muy importante la participación de los varones, porque sin la compañía, ¿no? sin el entorno masculinizador que avala, que mira al costado, que no actúa a tiempo, bueno, cada 31 horas uno de ellos se va a volver femicida. Bueno, ojalá que esta movilización que se prevé masiva nos permitan esas conversaciones también dentro de todos los ámbitos que bueno, que nos incomoden lo suficiente para que podamos movilizarnos en todas nuestras fibras, más allá de, por supuesto, el espanto de lo que viene sucediendo, de que cada 31 horas sucede un femicidio, o como vos decís, un hombre se transforma en femicida. Bueno, que empecemos a encontrar los resortes sociales que nos permitan ir atendiendo estos síntomas de la enfermedad que venimos padeciendo como sociedad, y que podamos generar transformaciones que vemos urgentes. Te agradezco. Ojalá. Sí, ojalá. Hoy todes y todos a las calles, porque tiene que haber un punto de inflexión. Necesitamos una transformación profunda de todos los regímenes de existencia. Necesitamos otra justicia, necesitamos otro gobierno, otra forma de estatalidad, otra forma de lazo de relación, otra territorialidad, otra conexión con el territorio, otros marcos normativos, otra gente en el poder. Necesitamos avances, necesitamos cambios, y esto solo se logra si estamos todos juntos y en comunidad. Gracias, Marina, gracias como siempre, y bueno, seguimos conversando. Ojalá que nos convoquen también temas un poco más livianos o no, pero que bueno, que nos sigan convocando para seguir hablando. Gracias. Y mientras vivamos bajo un régimen necropolítico como este... Está difícil. Está difícil, pero bueno, vamos a hacer otro pacto con la vida misma, y en todo caso charlamos para Inti Raimi. Eso, ahí vamos. Te mando un abrazo enorme. Dale. Un beso. Gracias.